Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo virtual enorme y espero que decidan quedarse. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por el apoyo constante. Vuestro apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir buscando contenido interesante y entretenido para compartir con vosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de drama, romance y, bueno, mucho café turco. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino de esas joyas ocultas, esas miniseries que te atrapan en un torbellino de emociones en apenas 20 capítulos. ¿Quién tiene tiempo para 100 episodios, verdad? A veces queremos una historia intensa, concisa y que nos deje con la boca abierta sin tener que invertir meses de nuestra vida. Entiendo perfectamente esa necesidad de inmersión rápida y satisfactoria. A veces la vida nos exige flexibilidad y no podemos comprometernos con narrativas extensas. Es por eso que he dedicado tiempo a investigar y seleccionar estas opciones perfectas para aquellos que buscan una experiencia completa en un formato reducido. Así que prepárense un té, pónganse cómodos porque hoy les voy a presentar un maratón express de series turcas adictivas de 20 capítulos o menos. Prometo que después de este vídeo van a tener la lista de reproducción perfecta para el fin de semana. He procurado incluir variedad de géneros y estilos para que haya algo que atraiga a cada uno de vosotros. Desde thrillers psicológicos que te mantienen al borde del asiento hasta comedias románticas que te roban el corazón, esta selección está diseñada para un fin de semana de entretenimiento garantizado. Si eres de los que disfrutan analizando las motivaciones de los personajes, te encantarán los thrillers que he elegido. Si por el contrario buscas una escapada ligera y romántica, la comedia romántica que he incluido te hará reír y suspirar. Y si eres un fanático de lo sobrenatural, la serie de vampiros te sorprenderá con su enfoque moderno y urbano. Pero antes de empezar, un pequeño favor: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y si quieren apoyar al canal, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este para ustedes. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Sé que estáis ansiosos por conocer las series que he seleccionado, así que no os haré esperar más. La primera serie en nuestra lista es una que me enamoró desde el primer minuto, Fi. Se pronuncia como la letra F en inglés. Aunque técnicamente tiene 22 capítulos divididos en 3 temporadas, cada capítulo es bastante corto y la historia es tan adictiva que se te pasarán volando. Fi es un thriller psicológico con un toque de drama romántico que te dejará pensando mucho después de terminarla. La historia gira en torno a Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. La serie explora temas como el poder, la obsesión, la ambición y las complejidades de las relaciones humanas. La trama se va desarrollando lentamente, revelando capas de complejidad en cada personaje y explorando las consecuencias de sus acciones. Can Mañay es un personaje fascinante y perturbador a la vez, cuya obsesión por Duru lo lleva a cruzar límites éticos y morales. Duru, por su parte, es una joven talentosa y ambiciosa que se ve atrapada en la red de manipulación de Can Mañay. Lo que realmente destaca de Fi es su cinematografía impresionante, la banda sonora envolvente y las actuaciones magistrales del elenco, especialmente Serini y Sarkaya como Duru y Mehmet Günsur como Can Mañay. Es una serie visualmente impactante y narrativamente cautivadora. La dirección de fotografía es impecable, creando una atmósfera oscura y sensual que complementa a la perfección la historia. La banda sonora, compuesta por melodías inquietantes y emotivas, intensifica las emociones de cada escena. Serini y Sarkaya y Mehmet Günsur ofrecen interpretaciones memorables, transmitiendo la complejidad y vulnerabilidad de sus personajes. Prepárense para sentir escalofríos y para cuestionar la moralidad de los personajes. Definitivamente no es para los que buscan algo ligero y alegre, pero si les gusta el suspense y los personajes complejos, Fi es una joya que no se pueden perder. Es una serie que te dejará reflexionando sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras decisiones. Además, la serie cuenta con un final sorprendente que te hará replantearte todo lo que creías saber. Luego tenemos Şahsiyet, que significa personalidad en español. Esta es una serie que me dejó sin palabras. Tiene solo 12 capítulos y es un thriller psicológico que aborda temas muy importantes como la justicia, la memoria y la venganza.
La historia se centra en Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Consciente de que pronto perderá la memoria y, por lo tanto, las consecuencias de sus actos, Aga decide hacer justicia por mano propia y vengar a las víctimas de un crimen del pasado. La premisa de la serie es impactante y plantea preguntas éticas difíciles de responder. ¿Es justificable tomar la justicia por mano propia cuando el sistema falla? ¿Qué responsabilidad tenemos por nuestros actos cuando nuestra mente se deteriora? Anouk Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su actuación, interpreta a Aga de una manera absolutamente brillante. Su interpretación es conmovedora, convincente y te hace empatizar con un personaje que está dispuesto a cometer actos terribles en nombre de la justicia. Sassillet es una serie que te hará reflexionar sobre la moralidad, la justicia y la fragilidad de la memoria. Es una historia oscura y a veces perturbadora, pero también es increíblemente conmovedora. No esperen una serie de acción trepidante, sino más bien un drama psicológico intenso que los mantendrá pegados a la pantalla hasta el final. La serie explora temas profundos y complejos como la impunidad, la corrupción y el trauma. Además, la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán adivinando hasta el último momento. Cada capítulo revela nuevas pistas y secretos que te obligarán a cuestionar todo lo que creías saber. La serie es una crítica mordaz a la sociedad turca y a la falta de justicia para las víctimas de crímenes atroces. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de romance. Si están buscando una comedia romántica ligera y divertida, les recomiendo Erkencikus, también conocida como Pájaro Madrugador. Esta serie tiene 51 episodios, pero, ojo, son de larga duración. Sin embargo, existe una versión resumida y editada de 20 episodios que concentra lo mejor de la historia sin perder la esencia. Erkencikus cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de su padre y que, por una serie de eventos desafortunados, termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es palpable y te hará suspirar en cada capítulo. La serie está llena de clichés románticos, pero los protagonistas logran crear una conexión auténtica y creíble que te hace creer en el amor a primera vista. Sanem es una joven inocente y soñadora que se ve envuelta en un mundo de intrigas y ambiciones. Kan es un hombre libre y aventurero que ha recorrido el mundo en busca de nuevas experiencias. Cuando se conocen, sus mundos chocan y surge una atracción irresistible. Es una serie llena de momentos divertidos, románticos y a veces un poco dramáticos, pero siempre con un toque de optimismo y alegría. Si necesitan una serie para levantar el ánimo y creer en el amor verdadero, Erkencikus es la opción perfecta. La serie te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que vale la pena luchar por lo que quieres. Y si les gusta viajar, la serie tiene unas locaciones increíbles en Estambul y en la costa turca que los harán soñar con unas vacaciones. Los paisajes son impresionantes y te transportarán a un mundo de belleza y romanticismo. La serie es una invitación a descubrir la cultura turca y a enamorarte de sus paisajes. Y para terminar, quiero recomendarles una serie que me sorprendió gratamente, Immortals o Yaşamayanlar en turco. Esta serie de vampiros turca de 8 episodios es una propuesta diferente y refrescante dentro del género. Olvídense de los vampiros tradicionales, aquí tenemos una historia con un toque moderno y urbano. Mia, la protagonista, es una vampira que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la convirtió. La serie está llena de acción, efectos especiales decentes y una trama intrigante que te mantendrá enganchado desde el principio. La historia es una mezcla de venganza, amor y supervivencia en un mundo donde los vampiros viven ocultos entre los humanos. Mia es una heroína fuerte y decidida que no se detendrá ante nada para lograr su objetivo. Dmitri es un villano carismático y manipulador que disfruta jugando con sus víctimas. Lo que más me gustó de Immortals es que no se toma demasiado en serio a sí misma. Tiene un tono un poco irreverente y divertido que la hace muy entretenida de ver. La serie se burla de los clichés del género de vampiros y ofrece una visión fresca y original. El vestuario, la música y la ambientación son muy modernos y le dan un toque único a la serie. Si les gustan las historias de vampiros y están buscando algo diferente, Immortals es una opción que vale la pena explorar. La serie te sorprenderá con su originalidad y su capacidad para reinventar el género de vampiros. Además, la serie es muy corta, así que no tendrán que invertir mucho tiempo para verla completa. Es perfecta para una noche de maratón.
Y bueno, ahí lo tienen, un maratón express de series turcas adictivas de 20 capítulos o menos. Espero que estas recomendaciones les sirvan para descubrir nuevas historias y para pasar un fin de semana lleno de drama, romance y por supuesto mucho entretenimiento. Recuerden que he elegido estas series pensando en vosotros y en vuestros gustos. Para resumir, les he presentado 4 series muy diferentes entre sí: Fi, un thriller psicológico oscuro y cautivador; Sasiyet, un drama psicológico intenso que te hará reflexionar; Erkencikus, una comedia romántica ligera y divertida; e Immortals, una serie de vampiros turca con un toque moderno y urbano. Todas estas series tienen en común que son cortas, adictivas y te dejarán con ganas de más. Quería agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les interese ver. Vuestra presencia aquí significa mucho para mí. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Han visto alguna de las que mencioné? ¿Qué otras series de 20 capítulos o menos me recomendarían? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Vuestros comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. No olvidéis que cada like, cada comentario y cada suscripción me animan a seguir adelante. Gracias por formar parte de esta comunidad.